¿Recuerda alguna lucha que usted haya quizás no liderado, o quizás sí la lideró, de esos procesos cuando uno se va a matricular, de pronto le niegan la matrícula o le niegan un proceso y toca al estudiante salir firmemente a protestar incluso contra el profesor, contra el rector, porque se está limitando el derecho? Yo he sido una de las personas que estábamos en las calles para el 1 de mayo celebrar el Día del Trabajador Ecuatoriano. Pero en luchas en contra de algún requerimiento, alguna posición de las autoridades superiores, no. Hemos manifestado el no estar de acuerdo en algo, eso sí se ha dado, pero con la altura propia de la circunstancia, haciendo conocer el por qué no estamos de acuerdo. Pero cuando han habido ya situaciones como la que usted manifiesta, yo he preferido siempre hacerme a un lado si es que lo ha habido. El doctor Guillermo Vázquez López, gerente general y fundador de esta unidad educativa, quien lleva adelante en conjunto con su esposa, que es la rectora Juanita Aguiar. Pero ya vamos a entrar en ese detalle. Doctor, recordemos un poco esos momentos cuando usted inicia en su juventud como un docente. Hoy es 13 de abril, se celebra el día de ese maestro, de ese gran ambateño como es Juan María Montalvo Fiallos, nacido en Ambato, un hombre que se identificó por la educación. Y realmente, ¿qué significa para usted haber elegido la carrera de la docencia? Con mucha emoción, alegría. Hace muchos años, cuando apenas tenía 17 y unos meses más, me tocó trabajar en el oriente ecuatoriano, a orillas del río Zamora, en un recinto que se llama Pananza, prácticamente compartiendo con shuaras, jíbaros. Muy feliz, bonito. Me encantó mi profesión desde cuando di el primer paso, me encanta. Estamos llegando, parece ser, Dios mediante, al ocaso de la existencia, de ser así. Estoy feliz de lo que elegí, de lo que he hecho, de lo que estoy haciendo y de lo que seguiré haciendo hasta cuando sea factible y posible. ¿Y esa experiencia con los shuar, cómo le fue? ¿Qué tiempo estuvo ahí? ¿Cuántas horas le dedicó? ¿Las condiciones cómo eran para usted en ese momento? Era todo el tiempo con ellos, porque el recinto Pananza, que era en esa época, estaba a poca distancia de la jibaría. Entonces compartíamos con tanta frecuencia con ellos. Difícil hablar el idioma de ellos, pero en forma mímica, en señales, nos entendíamos a tal punto que mi primer ahijado se llama Domingo Marcelino Huachapá Shuray, auténtico jíbaro. Entonces, maravilloso. Eso de llegar allá era muy difícil. Un día se hacía del cantón Limón Indanza al recinto Pananza, a lomo de mula, por cierto. A caballo nos íbamos, montaña a montaña, pero yo nunca me sentí mal. Por el contrario, a pesar de estar tan lejos de todo tipo de civilización, estaba tan feliz. Comía, dormía y todo allí, porque esa era mi vida. ¿Cuántos años pasó ahí, doctor? Casi 3 años. De pronto con mi papá vivía en cambio en Naranjal, en la hacienda Balao Chico del cantón Naranjal, él trabajaba allí. Y cuando salía de vacaciones, muy rara vez, iba a ver primero a mi mamá que estaba en la sierra, luego a mi papá que trabajaba aquí en la costa. Y eso fue el tiempo. Vine a trabajar donde trabajaba mi papá después. De allí me trasladé a Guayaquil. Y aquí me quedé, me estacioné. Y estoy junto a ustedes, muy feliz, haciendo la obra docente. Doctor, con ese espíritu altruista que usted se viene identificando de joven, ¿qué dejó sembrado más allá de la educación? ¿Puedo pensar a lo mejor una primera piedra para levantar una escuela? No sé, cuénteme. En el tiempo que estuve allí,
La primera en el recinto San Luis, prácticamente casi dejé terminada la construcción del local escolar. Porque la escuela lo hicimos en un sitio donde era de un padre de familia. Él prestó la casa y allí hacíamos educación, en el recinto San Luis. Luego, cuando me pasé a Pananza, allí en cambio llegué cuando ya estaba hecho el armazón de lo que era el edificio para la escuela. Estaban justo colocando ya el techado donde iba a ser el local escolar. Y allí mismo tuve que vivir y cerraron y ya pusieron tablas con el tiempo, el piso y las paredes y se convirtió en el local escolar. 2 locales escolares que hicimos en los casi 3 años de vida allá como docente. ¿La escuela cómo se llama? ¿O ya dejó de existir? La primera escuela está funcionando según me ha indicado. La segunda escuela en Pananza sé que lleva incluso mi nombre, no he verificado, pero yo tuve que salir a unas vacaciones y de pronto me concedieron un nombramiento de profesor municipal del Cantón Naranjal en la misma hacienda Balao Chico, donde trabajaba mi papá en la escuela particular 9 de octubre que se llamaba en ese tiempo. Yo trabajé allí 16 años en esta escuela del campo, viniendo del oriente, y de allí me pasé acá a Guayaquil. La otra escuela, la primera, ¿cómo se llama? Nunca se le puso nombre. Nunca, era escuela sin nombre. Así le identificaba. Escuela sin nombre, sí. Okay. ¿Y cuántos estudiantes usted se estrenó como docente? ¿Con cuántos estudiantes? 11. La escuela era de 11 alumnos y nosotros sentíamos tan bien como que eran numerosísimas. Claro. Salía a receso, me ponía a jugar con ellos en el pequeño patio que tenía la escuela. Pues esa era mi vida, era simpático, ¿sabes? Ahí se jugaban las bolillas, una bolita pequeña de cristal, con los niños, pero ya el momento de clase estaba el profesor junto a los alumnos. Y en el momento de recreo yo jugaba con ellos. Bien, ahora regresa usted o viene a Guayaquil, porque usted es de la provincia de La Suay. De La Suay. Luego viene a Guayaquil. ¿Por qué decide venir a Guayaquil y no se quedó en Quito? No digo que no puede estar acá, doctor, pero queremos conocer las razones. Cuando estuve trabajando en la hacienda Balao Chico, pertenece a Naranjal, Naranjal Guayas, ya me hice de ciertos amigos y tenía que continuar mis estudios. Y ingresé a la universidad y había, se hizo ya la vía del Puerto Inca al 26, un corte, no se daba la vuelta por el cantón La Troncal, entonces era más recto y ya posibilitó llegar a Guayaquil. Me dediqué a estudiar en la universidad y cuando ya salí de la universidad, yo tuve la oportunidad de ingresar a trabajar como docente en la universidad, en la extensión universitaria de Milagro, que era parte de la Universidad de Guayaquil. ¿Cuándo se incorpora usted? Ya cuando me incorporé de profesor. Proceso como estudiante, ¿cuántas luchas usted enfrentó? Porque la Universidad de Guayaquil siempre ha sido conflictiva, combatiente, siempre se hablaban de grupos también bastante agresivos. ¿Usted perteneció a un grupo de eso? Oye, no sé por qué, pero en todo tiempo me ha gustado estar haciendo vida social. De tal suerte que estando trabajando como docente allá en Naranjal, yo era muy amigo ya de los directivos de la UNE aquí en Guayaquil. Entonces, la vida laboral para mí estuvo conmigo. Estaba en la universidad yo estaba en un grupo de estudiantes, pero que protagonizábamos un criterio libre, democrático, y nos pasamos muy bien. Cuando había momentos difíciles, nosotros no entrábamos en ese campo, por cierto. Había unos especie de muros de cemento, incluso que habían hecho frente a la Facultad de Filosofía, posiblemente con el ánimo de protegerse. Claro que era nuestra protección, pero nosotros cantábamos
atacando a nadie, a tal punto que yo pienso que el que hace docencia debe tener bien práctico, debe ser un hombre práctico, una persona práctica en el manejo de su lenguaje, en su formación, pensar siempre en valores, ser muy humanizado, un hombre o una mujer que ama la unión y no los criterios antidemocráticos. Cada uno tiene derecho a pensar, a emitir sus juicios de valor. En ese sentido nosotros pasábamos felices en la universidad haciendo política universitaria, pero sin llegar a los extremos de los que se ha llegado, ¿no? ¿Nunca usted integró el directorio de la FEGO, que es la Federación de Estudiantes, o de las asociaciones de estudiantes? No, yo fui hasta vocal de la Asociación Estudiantil de la Facultad de Filosofía, pero luego fui inclusive miembro de la Asociación de Profesores de la Universidad de Guayaquil. Más aún, ya después nosotros nos encontramos por casualidad allí con el abogado Osvaldo Pacheco Gil. Él llegó a ser presidente de la Asociación de Profesores de la PUC, luego vicerrector general. Es decir, nosotros teníamos siempre una relación de amistad. Antes, cuando él era parte de la UNE, llegamos acá a la universidad y hemos tratado como amigos, y la política de él ha sido de respeto, de altura, de lucha por la clase, sí, pero es propio, creo, de todo ser humano que haga un liderazgo formativo o con criterio democrático. Esa ha sido la vida. Ahora, el estudiante, cuando pasa un proceso durante su estudio, siempre hay momentos difíciles que debe enfrentar con el docente, con los directivos, que a veces no quieren facilitarle la vida al estudiante, más bien se la complica, o a veces se violentan derechos. Pero en esas asociaciones que se crean justamente con esos fines, usted fue parte de esos gremios, ¿en algún momento usted promovió una defensa en bien de sus compañeros estudiantes o compañeros de aula? No hablo en calidad de docente, sino de estudiante. Siempre, porque en todo lugar usted tiene que, o la persona que quiere hacer su labor de formación, necesariamente tiene que ubicarse en los dos lados. ¿Qué es lo que estoy proponiendo? ¿Qué es lo que me pueden dar? ¿Por qué razón? ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? Si yo tengo la opción de dar, de aceptar, tengo que ver los condicionamientos, si conviene o no conviene, qué éxito va a lograr el que pide si lo doy, y si no lo doy, ¿por qué no lo doy? Y tengo que explicar para que la gente entienda, y en ese marco de entendimiento poder avanzar. Porque no es cuestión de decir, bueno, yo doy, o digo bueno, o digo no, porque simplemente a capricho, sin ver las consecuencias. Telenorte 24, la televisión de Ecuador se ve en todas partes.